Dios les bendiga en esta hora, que gozo poder compartir nuevamente con ustedes, y en esta ocasión pues vamos a estar hablando de la membresía, la primera clase. Esta clase son dos clases que tienen que ver con la membresía, y le pido a Dios que nos ayude, que nos bendiga y que podamos entender este tema y todos los temas que son igual todos de importante. Bueno, me gustaría hacer una pequeña oración y rapidito ir sobre el tema. Señor y Padre bueno, te doy gracias en esta hora. Mira esta clase de membresía, te pido que nos ayudes, que podamos ver tu palabra, que podamos ver lo que tú quieres enseñarnos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a hablar de la iglesia. ¿Por qué ser miembro de una iglesia? Les puse algunas preguntitas. Si yo puedo ser miembro por ahí y será mi forma, y bueno, y no me relaciono tanto, sino en algunas cosas, etcétera, etcétera. Muchas preguntas que hay sobre esto de ser miembro de una iglesia y qué es una iglesia. Bueno, en este tiempo de la pandemia, pues hemos aprendido más, ¿verdad? Que el lugar donde nos reunimos no es la iglesia. El lugar donde nos reunimos es el templo, es la estructura, es la casa, el sitio de reunión. La iglesia somos los creyentes de Cristo Jesús que estamos juntos, nos congregamos, hacemos 5 cosas que establece la palabra de Dios y que vamos a ver pues rapidito, ¿verdad? Porque aquí el tiempo de la grabación pues no nos ayuda mucho, ¿verdad? A abundar sobre los temas, pero con mucho gusto estamos para ayudar. Bueno, la iglesia es de Jesucristo, no es de ninguna persona, ¿verdad? No es de los pastores tal, no es de el grupo de líderes de tal sitio, no, no. La iglesia es de Jesucristo, y esto está basado en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, donde Pedro pues le dice a Jesús: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y miren cómo Jesús le contesta. Esta es la primera vez que en toda la Biblia aparece la palabra iglesia, ¿ok? Vamos a ver, ¿de quién es la iglesia? Esa es la preguntita que estamos contestando. Y dice el verso 18, Mateo 16, 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, este Jesús hablando, te lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Un poquito antes, vamos al verso antes, el 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, la iglesia es de Jesucristo, no pertenece a ninguna persona. La iglesia somos todos nosotros y somos de Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Vamos a hablar eso un poquito más adelante. Es mi iglesia, dijo él. Así que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y el infierno completo no prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Cuando dice tú eres Pedro y sobre esta roca, es sobre lo que Pedro estaba diciendo. Pedro hizo una aseveración gloriosa: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y sobre eso que él dijo, Jesús edificó su iglesia. O sea que es la iglesia de Jesucristo. Bueno, también vemos en Hechos 2, 46 y 47 a qué se dedica una iglesia, porque puede ser que nos estemos reuniendo, que sea un grupo de reunión, pero no necesariamente sea una iglesia, ¿verdad? Puede que sea un grupito que se reúne en una casa, pero que sea una iglesia, ¿qué es lo que está haciendo? Vamos a ver, o que se reúne en un lugar,
o que se dedican a reunirse y hablar, etcétera, etcétera. Vamos a ver a qué se dedicaban estos creyentes. Hechos 2, que es la primera iglesia, ¿verdad? La que fundó Jesucristo, 46, 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, como algo muy breve, la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, esa es una analogía, se dedica a 5 cosas, ¿verdad? Lo usamos con la palabra pesca, a la predicación, a la educación cristiana, al servicio, al compartir y a la adoración. La iglesia se dedica a 5 cosas. Alaba a Dios, predica, educa, enseña la Biblia, sirve a Dios, a la comunidad y comparten juntas y adoran juntas. Ahí es que oran, alaban a Dios y todo eso es unánime, es juntos y perseveran, se mantienen unidos haciendo esas cosas juntos. Entonces, la iglesia es de Jesucristo. Vamos a ver algunas cosas más que nos enseña la palabra de Dios. Miren que dice Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Eso está en su material. Ustedes le pueden dedicar más tiempo, ¿verdad? A lo que estamos tratando de hablar en esta hora. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia también tiene 5 ministerios: el apostolado, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Entonces, bajo esa iglesia local, que eso les quiero explicar más, en las comunidades hay iglesias locales, pero en el mundo entero hay cristianos que eso se llama la iglesia universal. Somos hermanos en Cristo, pues, si es de otra iglesia, es hermano en Cristo de nosotros, pero pertenece a la iglesia universal. Ahora, los que congregamos y obedecemos el liderato que hay en la familia del sembrador, somos una iglesia local. Y Dios quiere que cada persona esté congregando en una iglesia local, tenga un pastor local. En el caso de nosotros es el pastor Orlando Burgo y mi persona en segundo lugar, ¿verdad? Él es el pastor principal y unos líderes que tenemos, una junta, una organización que tenemos. Esa es, ¿verdad? Nuestra iglesia local en esta comunidad de Sagitario aquí en Surco. Así es. Y entonces él mismo constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Hay un desarrollo, hay un crecimiento dentro de una iglesia local. ¿Para qué es ese crecimiento? ¿Para qué es ese desarrollo? Mire lo que dice Efesios 4, 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que se hace en la iglesia es para edificar al cuerpo de Cristo, para que nosotros nos desarrollemos, para que nosotros crezcamos espiritualmente, para el beneficio de la iglesia local en el área espiritual, para el desarrollo espiritual principalmente. Claro, queremos también bendecir a la comunidad, eso es parte del servicio cristiano, queremos evangelizar, eso es, bueno, fundamental, es uno de nuestros propósitos, ¿verdad? Que vamos a seguir aprendiendo como iglesia de Cristo. Mire, a la iglesia se añaden los que se bautizan, así que cuando ustedes se vayan a bautizar, ahí se convierten en miembros, ¿verdad? Siempre y cuando sean obedientes, ¿verdad? A todas
las cosas que se van desarrollando dentro de nuestra iglesia local. Si en algún momento usted se muda y tiene que irse a otra iglesia local, pues entonces usted va a obedecer y va a ser fiel a esa iglesia local y se va a sujetar al desarrollo de esa iglesia local y a las instrucciones. Todos los sitios tienen orden, tienen una forma correcta de hacer las cosas y así estamos tratando de hacerlas en todos los lugares. Y yo sé que en todos los lugares del mundo, ¿verdad? Hay quienes hacen las cosas de una forma, pues los respetamos porque esa es su iglesia local, pero en nuestra iglesia local pues hay otra forma correcta de hacer las cosas y queremos que todos nos sigamos desarrollando. Dice, a la iglesia y en la iglesia del Señor ha puesto ministros y ministerios para que se nutran con la palabra, escuchen, y se edifiquen en la fe. Es importante ser parte de esa iglesia y disfrutar de lo que Dios hace en ella y a través de ella. También la palabra de Dios en Hebreos 10 nos llama a que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, quiero entrar a las analogías, aunque sea un poquitito. La Biblia está llena de ejemplos, de ilustraciones de cómo es la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo, Jesús, la palabra de Dios nos hablan de varias analogías. Bueno, ya le dije una, que es el cuerpo, como un cuerpo. Y un cuerpo tiene muchas partes. La cabeza es Cristo. Y cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo. Así como la mano no puede estar sola, yo no puedo cortarme la mano y mandarla sola a hacer cosas. Tiene que estar pegada al cuerpo, ¿verdad? Todas las directrices salen de la cabeza. Aquí está, ¿verdad? Todo lo que manda a hacer al cuerpo lo manda a hacer a través de la cabeza. Y Cristo, la palabra de Dios, es la que va dirigiendo y va nutriendo nuestro cuerpo, ¿verdad? Esa es la analogía que ya les he hablado de la iglesia de Cristo para que podamos entender sus funciones y su forma de operar. También la iglesia es un edificio. El apóstol Pablo nos enseñó que es un edificio y va creciendo. Y cada uno tiene que tener cuidado cómo edifica. Eso dijo Pablo en una de sus cartas. También la analogía de que es un matrimonio, ¿verdad? Cristo es el esposo o el novio y nosotros los miembros de la iglesia somos la esposa. Por eso Jesucristo vuelve, porque viene a buscar una esposa, una novia que esté preparada, ¿ve? Y habla también de esa relación, habla de lo que es la iglesia. También está la analogía de un rebaño, ¿verdad? Y este es importante, todas son importantes. Me hubiese gustado tener muchísimo más tiempo para abundar. Estos son temas interesantes, ¿verdad? De lo que es la iglesia. Entonces es también un rebaño, tiene un pastor. Nosotros tenemos un pastor que es Jesucristo, pero en segundo lugar tenemos un pastor que es el pastor Orlando Burgos. Él es nuestro pastor, el pastor principal de nuestra iglesia. Cada domingo él da una prédica, ese es el pasto, ¿ok? Que nos nutre. Por eso nosotros no podemos estar por ahí comiendo pasto de aquí, de allá y de otros lados, porque si somos de una iglesia local, entonces nos alimentamos de ese pasto ¿verdad? De la pastoral, ¿verdad? Del consejo pastoral, de la predicación pastoral que se da en la familia del sembrador cada domingo a las 10:30, ¿verdad? Sabemos, por esta ocasión lo tenemos así. Y pues, por eso cada iglesia hay mensajes muy buenos, hay prédicas muy tremendas, pero esos son pastores de otra iglesia, no nos conocen, no nos visitan, no saben nada de nosotros, no se relacionan con nosotros, ¿verdad? La Biblia establece un pastor, una iglesia. Hubo muchas iglesias en la Biblia. Sabemos que todas las cartas del apóstol Pablo iban dirigidas en su mayoría a las iglesias. También Apocalipsis tiene 7 iglesias en distintos lugares. ¿Se dan cuenta? Eso es algo bíblico, eso es algo que está en la palabra, fundamentado en la palabra. También, y para terminar esta sección, el material nos habla
de lo que se llaman iglesias conciliares o iglesias independientes. Hay iglesias evangélicas que pertenecen a un concilio, como por ejemplo las Asambleas de Dios, Alianza Cristiana y Misionera, para darle a ustedes algunos nombres de iglesias hermanas evangélicas muy buenas, y que, bueno, pues son conciliares, tienen un concilio, que tienen unos líderes a nivel de la nación que los dirigen, etcétera, etcétera. Pero en el caso nuestro, nosotros somos una iglesia pues que es independiente, que está registrada en los libros del Perú, en la SUNAT del Perú como Misión Cristiana Familia del Sembrador. No es una iglesia conciliar, tiene un pastor principal llamado Orlando Burgos y mi persona pues en segundo lugar, ¿verdad? Sujeto a mi pastor, que es el pastor, y un cuerpo de oficiales. En la próxima clase yo le voy a dar los nombres de los cuerpos, el cuerpo de oficiales de nuestra iglesia para que sepan quiénes son. En este momento se vencen cada 3 años, se vencen el cuerpo de ancianos, así le podemos decir, a ancianos de nuestra iglesia, que son unos líderes de fieles a Dios, de buen testimonio, que aman a Dios y que sirven dentro de nuestra iglesia local y bueno, y todos los demás ministerios que tiene nuestra iglesia, como el grupo de adoración, los que oramos los martes, los que oran los viernes, los maestros de la iglesia, el cuerpo de ujieres, bueno, etcétera, 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 todos los ministerios que tiene nuestra iglesia. Entonces, nuestra iglesia no es conciliar, es una iglesia independiente peruana con pastores extranjeros, misioneros que vinimos enviados por otra iglesia de Puerto Rico, pero es una iglesia nacional, no es una iglesia que recibimos algún respaldo del extranjero, ¿verdad? Como sujetos a ellos, no, somos independientes. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya en la segunda parte vamos a hablar entonces de las responsabilidades de los miembros y de los beneficios de ser parte de una iglesia local y de más instrucciones sobre nuestra iglesia. Dios les bendiga, un abrazo y estudien su lección y todo lo que les voy a enviar. Chao, chao, bendiciones.